más y todos queremos más y más y más, ¿verdad? Y así va una dinámica de vida, consumir y poseer. Eso le llama la palabra de Dios avaricia. El deseo desmedido por tener riquezas es una avaricia. Y la avaricia debe tener un límite y una terminación en nuestras vidas. Es importante que todos encontremos la manera de poner límites a todo lo que el mundo está ofreciendo y poder nosotros, guiados por el Espíritu Santo, poner orden en nuestras vidas y darle importancia a lo que verdaderamente tiene importancia y no darle importancia a lo que no tiene trascendencia en nuestras vidas. Si no, entonces vamos caminando en una situación difícil, y si no encontramos lo antes posible cómo ponerle alto, entonces la codicia va a acabar con lo mejor de nosotros, con lo mejor de nuestras vidas, de nuestros jóvenes, de nuestras generaciones, de la nación. Las riquezas del mundo están concentradas en muy pocas personas, y la gran mayoría de las personas viven en extrema pobreza en el mundo. Hay algo que está desequilibrado totalmente en el mundo que hace que haya tantas situaciones difíciles y no podamos vivir en paz, y que la avaricia va creciendo y creciendo y creciendo. Y la verdad es que los que se mueren no se llevan nada, sin embargo trabajan tremendamente para adquirir más y más fortunas y amasar grandes fortunas. ¿Por qué esta falta de visión? ¿Por qué esta falta de entendimiento? La pregunta en esta mañana es: ¿por qué dedicar la vida entera, que es tan breve aquí en este tiempo? ¿Por qué dedicarla, verdad, si es tan breve, a amasar una gran fortuna, descuidando lo más importante, quién soy y lo que tengo, que es lo más importante de mi vida? Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. ¿Por qué amasar una gran fortuna? ¿Por qué dedicar la vida entera, que es tan breve, a eso? ¿Por qué dedicarnos al tener y no al ser? ¿Por qué no dedicar más tiempo a ser y no al tener? Porque estamos inmersos en una cultura que tiene que ver con el tener. Y el que tiene más es más importante, y el que tiene más es reconocido y es encumbrado. La palabra de Dios dice que es mejor ser que tener. Y esta es la riqueza más grande que hay en la vida de una persona: encontrar el propósito de su vida, de su ser. ¿Para qué Dios lo creó? ¿Para qué Dios lo hizo? Y dice que no podemos vivir en paz si tenemos como Dios el dinero, las riquezas y las posesiones de este mundo. Este mundo te valora cuánto tienes, tanto vales. Lo que tienes es lo que determina si vales o no vales. Si en realidad fuera así, y si yo valgo por lo que tengo, y que lo que tengo son bienes y se pueden perder, entonces quiere decir que entonces puedo perder todo lo que soy. Si lo que yo tengo es lo que determina lo que yo valgo, quiere decir que si no tengo, entonces no valgo nada. De manera que estamos inmersos en tener, porque el tener me da una posición y me da un reconocimiento y me da una cierta seguridad. Pero como lo que tengo se puede perder, entonces no sé quién soy. Porque si finalmente lo que soy se determina por lo que tengo, entonces si no tengo, entonces no sé quién soy. ¿Sí va junto conmigo en lo que estoy diciendo? De manera que si no sé quién soy yo, entonces quiere decir que si no tengo nada, no soy nadie. Y muchas personas se sienten como si no fueran nadie porque no tienen lo que el vecino tiene. Porque estamos inmersos en programados para consumir y para tener. Y nuestro éxito es tener.
Pero Dios dice que nuestro éxito verdadero es ser y cumplir con un propósito eterno de Dios que tiene que ver con la restauración de todas las naciones y el mundo entero. Eso tiene significado y tiene vida. Al estar consciente que puedo perder lo que tengo, está claro que entonces vivo preocupado permanentemente porque no me roben y no me quiten lo que tengo, porque si lo que tengo determina quién soy, entonces pierdo todo lo que soy. Y cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada en las cosas materiales, entonces se pueden perder los carros, te pueden asaltar, te pueden secuestrar, te pueden hacer cualquier cosa y te quitan todo lo que tienes, o una devaluación, se acaba todo lo que tienen, o te invaden un terreno y termina todo lo que tienes. No hay leyes que te protejan. De manera que entonces vivimos en una sociedad en donde está en una situación de estrés, de preocupación. Y las gentes caminan por las calles preocupadas. Es imposible que en un tramo de 500 metros haya visto 5 accidentes de choques en esta semana. Y decíamos mi hijo y yo, ¿cómo es posible que en un tramo tan pequeño, en un momento tanta gente chocando en la ciudad y por todos lados? Porque todos en una prisa tremenda, en una situación de estrés, en una preocupación tremenda. Y esa es la manera de vivir de casi toda la gente. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza estar viviendo en esa situación! Preocupado, viven las personas devoradas por la angustia de perder lo que son, de perder su dinero, de perder sus bienes, de perder sus reconocimientos y aceptación social. Y cuando logran tener y amasar una fortuna, entonces son encumbrados en una posición que no les permite ver quiénes son, sino solamente lo que pueden comprar con lo que tienen. El encumbramiento a través de los bienes me aleja de la verdad y de la verdadera razón de vivir. Ese encumbramiento no puedo advertir el descuido de mi mundo interior. No puedo entender quién soy por dentro y con qué propósito Dios me hizo. Las cosas que el mundo ofrece me alejan del propósito de Dios. Yo no estoy diciendo que el dinero sea malo. Estoy diciendo que cuando estoy preocupado y yo dependo de lo que tengo, entonces creo que estoy en un peligro tremendo. Estoy en medio de una avaricia, y la avaricia es tener y tener y tener y tener, y me aparta de Dios y no me permite vivir confiado en Dios, que Él es mi proveedor, es el que sacia de bien mi vida, el que tiene un propósito eterno para mi vida. Sino que debemos de aprender a poner primeramente el reino de Dios, su justicia, y trabajar en lo que soy. Y lo que yo soy depende de lo que Dios es en mi vida, no depende de lo que las personas o el mundo me puede ofrecer. Nuestra nación, nuestras vidas, urge que podamos poner un límite a esta situación de consumir y tener y olvidarnos de quiénes somos, del ser. No valgo por lo que tengo, valgo por lo que soy. No valgo por lo que me cuelga encima, no valgo por las joyas que tenga, no valgo por eso, valgo por lo que yo soy, por dentro. Eso es lo que determina mi verdadero valor. Las cosas espirituales, las que yo soy. Y termino encontrando algo que, impulsado por la necesidad de tener más para estar mejor protegido, termino sin darme cuenta que mientras más tengo, más me aparto de mí mismo y del propósito de Dios. Y siempre estoy trabajando como loco para cuidar lo que tengo, para no perder lo que tengo, y entra uno en una carrera de consumir y de enriquecerse, y pierdes tu verdadera razón de vivir. Muchas personas terminan sus vidas sin haber siquiera emprendido la búsqueda dentro de ellos de otros valores
en Dios, que son riquezas eternas que nadie le puede robar y que determinan quién es verdaderamente, y por las cuales tendremos amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque puedo hoy comprender que la verdadera felicidad no está en las cosas materiales, que la verdadera felicidad está en ponerle límites a la codicia y al consumismo y ver por los demás, amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La verdadera razón de ser es encontrar el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros y caminar en ese propósito y ser de bendición para las demás personas. Y Dios suplirá todo lo que me falte y me abundará en riquezas, porque mi vida no dependerá de las riquezas. No puedo descuidar lo más importante por lo menos importante. Finalmente, cuando nos muramos, no nos ponen nada en las bolsas, ni te van a poner el título, ni los títulos, ni las empresas, ni las cosas que tienes. Es más, posiblemente dejes herencia que terminen tus hijos peleándose por ellas, y lejos de aprender a trabajar, van a hacerles problema para ellos. Dígale al que está a un lado, nada nos vamos a llevar. Levante sus manos conmigo, diga: Señor, gracias, porque tu Espíritu Santo abre los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana, para poder comprender con todos los santos cuáles son tus bendiciones, qué es lo que tú quieres hoy de nuestras vidas y lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Produce hoy en nosotros el querer como el hacer las cosas que tú necesitas, Señor, y quieres, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vivimos bajo un esquema de el esfuerzo representa éxito. Y vivimos bajo el esquema de que si me esfuerzo y logro las cosas que yo quiero, entonces voy a tener éxito. De manera que entonces el éxito se mide por el esfuerzo de lo que yo haga, por la capacidad que yo tenga. De manera que entonces tenemos que esforzarnos y tenemos que hacer las cosas, y entonces terminamos estableciendo que la medida de nuestro éxito depende del esfuerzo que pongamos en las cosas que hacemos. De manera que siempre estamos tratando de hacer más y más y más y más para poder tener ¿qué? Más éxito. Y a través de esto, esforzarnos a hacer más y más y más y más, encontramos que vamos cayendo en una situación de estrés cada vez más y más, porque vamos caminando en una dimensión de un esfuerzo más allá de lo que normalmente deberíamos de hacer. Y encontramos que hoy en día la sociedad se caracteriza por los infartos muy temprana edad y las situaciones de enfermedades y las situaciones del estrés, todo lo que está produciendo, porque finalmente el estrés hace que el organismo no funcione correctamente, no haya buena digestión, y terminas con el tiempo pasándote una factura de enfermedades y de situaciones que después ya son irreversibles, ¿verdad? Solamente el poder de Dios puede hacer algo al respecto. Pero todo tiene que ver con esa situación de preocupación y de un estrés tremendo por lograr el éxito a través del esfuerzo que todos hacemos para poder lograrlo. De manera que ahora que nosotros venimos a Cristo y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, entonces entramos en una dinámica en nuestra vida cristiana de tratar de hacer lo más posible para entonces ser reconocidos como personas de éxito como cristianos. Entre más tengamos, entre más personas, entre más eventos, entre más cosas vendamos, entre más ingresos tengamos, o sea, empezamos a medirnos el éxito como mide el mundo. Y empieza la iglesia a vender todo. Cuando dice que de gracia recibimos, de gracia demos. Pero el mundo dice lo contrario: hay que aprovechar la oportunidad para hacer negocios y para tener más. De manera que entramos en ese estrés de querer progresar a base de un esfuerzo muy grande para poder lograr tener los satisfactores o las cosas que necesitamos. De manera que
cuando entramos en ese camino, llegamos a la iglesia y tratamos de hacer mucho en la iglesia para poder que Dios tenga misericordia y nos dé una bendición. Y entonces estamos tratando de esforzarnos por ser algo diferente y tratar de hacer algo para alcanzar un beneficio de Dios. Y no nos damos cuenta que así no funciona Dios, así funciona el mundo. Dios funciona de una manera totalmente diferente. La palabra de Dios lo establece en el libro de Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, del verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, San Juan 1:15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Qué bonita parábola, ¿verdad? Sí, la vid y los pámpanos. Aquí encontramos que el secreto de la vida cristiana es permanecer en Cristo, y llevamos el fruto no a través de lo que hacemos, sino el mantenernos unidos a la vid, unidos a Cristo. Para comprender esto, hay pámpanos que son silvestres y dan uvas amargas. Y hay esos pámpanos silvestres que viene siendo la parte donde viene el racimo, ese es el pámpano, está unido a la vid. Usted puede agarrar un pámpano silvestre y unirlo a una vid correcta, y entonces se arraiga y toma de la vida de la vid, y entonces el fruto que da es dulce. Así nosotros antes éramos criaturas de Dios, pero no habíamos recibido la vida de Dios. Éramos como pámpanos silvestres, pero fuimos injertados en la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera, la vid correcta, la vid buena. De manera que cuando fuimos injertados en Cristo Jesús, tomamos de la vida de Cristo Jesús, y esta vida fluye a través del pámpano y produce un fruto. Produce fruto en el pámpano. ¿Puede decir amén a esto? ¿Verdad? Dice que Jesús es la vid verdadera, y que su Padre que está en los cielos es el labrador. El labrador le corresponde hacer toda la provisión para que el pámpano se crezca, se desarrolle y fructifique. El labrador tiene que cuidar
lavarlo. El lavador representa la tierra, representa el aire, representa la lluvia, representa el agua, representa el cuidado, representa todo lo que Dios es y pone a disposición de Cristo, que es la vid, para que tenga como propósito fructificar. De manera que el Padre Celestial puso todo su amor, toda su riqueza, toda su gloria misma, la puso en su Hijo para que Él sea la vid que pueda traer mucho fruto. Dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y nosotros, como pámpanos silvestres, necesitamos dejar de ser silvestres y ser injertados en la vid correcta, en la vid verdadera, para que podamos traer un fruto de Dios. De manera que la vida cristiana no consiste en lo que yo hago, sino consiste en dónde estoy unido y de dónde viene la vida de todos nosotros. ¿Se imagina usted a un pámpano que pase usted por una vid y encuentra el pámpano que está y le pregunta: ¿qué estás haciendo? Es que quiero dar mucho fruto. No tiene lógica. El pámpano no tiene que esforzarse para poder dar fruto. El pámpano lo único que tiene que estar en obediencia, unido a la vid, para que tenga la vida de la vid, y la vida de la vid le produce fruto. ¿Puede decir amén a esto? De manera que como cristianos no estamos interesados en qué tanto puede hacer, sino qué tanta comunión tiene con Dios y qué tanto de Dios hay en su vida. No estamos interesados en cuántos carros tienen y cuántas casas tiene, y si tiene muchas, qué bueno. Estamos interesados en ver que su vida esté unida a Cristo y que de ahí tome usted la vida que necesita para que sea corporificado Cristo en usted y se vea el fruto de la vid en usted. Lo único que necesitamos es reconocer que estábamos silvestres y que ahora estamos injertados en la vid verdadera. Dígale al que está a un lado: era silvestre, hermano, ¿verdad? Pero no es talone. Entonces, sí, y ahora fuiste injertados en la vid verdadera, ¿verdad? No por lo que tú hayas hecho, sino por la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. De manera que ahora fuimos injertados por su gracia para poder estar en Cristo Jesús, y a través de nuestra posición en Cristo Jesús recibimos las bendiciones de Dios, y entonces recibimos los beneficios de Dios en nuestra vida, y entonces producimos uvas de la vid verdadera. ¿Hasta aquí vamos juntos? De manera que entonces aquí encontramos tres cosas que son básicas. Número uno, dice que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Es la número uno. Número dos, que necesitamos permanecer en Él. Y número tres, que necesitamos fructificar y llevar mucho fruto. Pero dice ir para que lleven mucho fruto. O sea, quiere decir que no se refiere al fruto por estar unido a la vid, sino que el pámpano a su vez tiene que ir para poder que otros reciban la bendición de ser injertados en Cristo, para que haya mucho fruto y así se glorifique al Padre Celestial. ¿Puede decir amén? Número uno, conocerlo a Él. Vea lo que dice Filipenses 3:10. Pablo habla de una manera tan preciosa el propósito de su vida, la razón de su vida, ¿verdad? Dice: ¿a fin de qué? Otra vez dígalo: ¿a fin de qué? O sea, Pablo dice: lo que más quiero en mi vida no es las cosas que pueda tener materiales. Lo que yo quiero en mi vida es conocerlo. ¿Y sabe cuándo vamos a terminar de conocer a Cristo y de conocer a Dios? Pero él dice: lo que quiero hacer con mi vida eterna, que estoy empezando a vivir ahora que recibí a Jesucristo, quiero que el motor de mi vida, el propósito principal de mi vida, lo que mueva mi corazón y todas mis acciones es conocerlo a Él. Conocer a Dios, amarlo, conocerlo y el poder de su resurrección. Qué hermosas palabras, ¿no cree usted? Quiero es conocer y experimentar. Dígalo conmigo: quiero conocer y experimentar. Otra vez. La vida la nueva vida en Cristo Jesús. Tienen mucho conocimiento y tienen muchas cosas en la cabeza.
no tiene la experiencia de un Cristo resucitado en ellos. Pablo dice, yo quiero esto en mi vida. Dice, tengo todas las cosas por basura para poder alcanzar lo que Dios me ofrece en Cristo Jesús. Él tenía la perspectiva correcta. Él estaba más interesado en el ser que en el hacer. Conocerlo. Bien, Cristo en la cruz del Calvario murió y derramó su sangre para redimirnos, para pagar el precio de nuestros pecados. De manera que la primera cosa que tenemos que experimentar en Cristo Jesús es el perdón de nuestros pecados mediante su muerte en la cruz del Calvario. Y esta redención es el precio que se pagó por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos ya deudas con Dios. Pero tenemos que experimentar más allá de lo que significa la redención mediante el pago de su sangre. Ahora tenemos que experimentar el poder de la resurrección de Cristo. El poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que actúa hoy en nosotros mediante el Espíritu de Dios. La vida cristiana empieza a tener una dimensión diferente cuando empezamos a experimentar el poder de la resurrección. No solamente el que nuestros pecados han sido perdonados y que ya no tenemos nosotros pecados que por el cual no nos podamos acercar a Dios, sino ahora tenemos que experimentar la vida. No solamente la muerte y la muerte y el perdón de pecados, sino la vida de resurrección. La vida tiene que ver con el poder. La sangre tiene que ver con el precio. El precio que se pagó por nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Pero la redención tiene como propósito manifestar el poder en la vida de cada uno de nosotros para que Cristo sea manifestado, para que Cristo sea expresado a través de nuestras vidas. No solamente el precio, sino el poder con lo que se hizo. Cuando vemos en la palabra de Dios que dice que el pueblo de Israel venía perseguido por los egipcios, y entonces dice la palabra de Dios que le dijo a Moisés: golpea las aguas para que se abran y el pueblo pase por el medio del Mar Rojo. Y entonces él golpeó las aguas y se abrió y fue maravilloso. Y dice que el pueblo pasó por en medio de las aguas y pasó en seco. Y venía el ejército de Faraón atrás, pero dice, con mano poderosa. Con mano poderosa, dice la palabra de Dios. Y me gusta tanto esa palabra, porque dice, no solamente experimentaron la bendición de pasar y ser librados del enemigo, sino vieron la mano poderosa de Dios. Cuando voltearon y vieron a todos los egipcios inundados y ahogándose ahí, y cómo el ejército de Faraón, que representa el mundo, que representa el enemigo, era derrotado en ese momento, entonces el pueblo de Israel experimentó la mano poderosa de Dios. Nuestras vidas cambian cuando experimentamos la mano poderosa de Dios. No solamente el precio que se pagó por nuestros pecados, la redención de nuestras faltas. Cuando usted lee el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el 8 solamente se menciona el Espíritu Santo 4 veces. Pero en el puro capítulo 8 se menciona 29 veces. 19 o 29. Aquí lo tengo escrito. ¿Por qué se menciona tantas veces? $19 veces. ¿Por qué se menciona tantas veces en el capítulo 8? Porque hasta el capítulo 7 todavía era hablar del precio que se pagó por nuestros pecados. Pero el capítulo 8 dice, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Amén.
No podemos conformarnos con vivir solamente a un Cristo que pagó con su sangre el precio de nuestros pecados. Tenemos que vivir el capítulo 8 de Romanos, el poder del Espíritu Santo, ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, conocerlo a Él y experimentar el poder de la resurrección, el poder con que Cristo tiene dominio de toda la humanidad y de todo el mundo y de todo lo que en Él habita. No son solo palabras, hay que vivirlo. Y dice Pablo lo quitaste, Filipenses 3:10, a fin de conocerle, y dice el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Qué cosa tan curiosa. Fíjese bien, ¿cómo dice? Léelo conmigo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Y qué? Y la participación de sus padecimientos. Fíjese el proceso. Le conoce, experimenta la resurrección y luego padece hasta la muerte. Jesús fue al revés. Primero murió, después resucitó, ¿sí? Y reinó. Primero murió y luego resucitó para reinar. Y nosotros empezamos ¿cómo? Al revés. Conociéndolo, experimentando su resurrección para poder morir a lo que somos. Morir a la carne. ¿Qué representa la carne? La carne representa el que el hombre quiere hacer las cosas por sí mismo. La carne es no dejar que Dios produzca en nosotros el querer como el hacer. La carne es hacer algo para Dios, decidir algo para Dios, hacer un proyecto para que Dios se goce en ello. Y Dios dice, ni te necesito a ti, ni necesito tus proyectos, ni necesito nada de esto. Yo lo que necesito es que seas obediente. Yo lo que necesito es que permanezcas en mí. Yo lo que necesito es comunión contigo. Yo lo que necesito es derramar mi amor en ti. Yo lo que necesito es que experimentes la resurrección. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros queremos a la antigüita, a nuestra manera, a nuestra forma, como yo quiero, no como Dios dice. Queremos vivir como el mundo siendo cristianos, y eso es un error enorme. Ya no somos del mundo, dígalo conmigo, ya no somos del mundo. Ya no somos del mundo. Conocerlo a Él, experimentar el poder del Espíritu Santo de resurrección y participar de lo que Cristo es, sentir lo que Cristo siente hoy en día por los que se pierden sin Cristo y sin esperanza, sentir lo que Cristo siente por esas personas que no pueden comer ni tortillas, sentir lo que siente Dios por tanta pobreza y tanta injusticia, sentir lo que siente el corazón de Dios, no lo que sentimos nosotros, porque tal vez nosotros ni sentimos nada. Conocerlo a Él. No tiene que ver con que mi comportamiento, tiene que ver con mi obediencia. Conocer a Cristo. Yo, dice, quiero más de ti y habitar ¿qué? En tu presencia, menguar para que crezcas tú. Ese es el propósito de la vida del cristiano. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que seamos sus hijos, que seamos sus verdaderos hijos, que vivamos en esa dimensión, que nos alejemos del mundo, que vivamos conforme a su propósito. Y este propósito no tiene nada que ver con pobreza, no tiene que ver con nada de eso. Es victoria tras victoria que llena nuestros corazones y se llenan de gran satisfacción. Tenemos un problema. Tenemos nuestra mente acostumbrada a la irrealidad. Y cuando se nos presenta
la realidad, no la podemos aceptar porque por muchos años hemos vivido en la irrealidad. ¿Sí? Cuando alguien le pregunta a usted, ¿quién es usted? Usted le dice, pues soy fulano de tal, hijo de Lucano Zazueta, que vivió por la Morelos ahí entre Juárez y Hidalgo. ¿Y qué? Eso no es su identidad. Esa es la identidad del mundo. Tu verdadera identidad debería decir, soy hijo de Dios en Cristo Jesús por su gracia. Y mi lugar está en los cielos, en Cristo Jesús, en lugares celestiales. Ahí estoy yo. Y esa es mi verdadera nacionalidad, y ese es mi verdadero destino, y ese es lo que yo soy. Pero no, a pesar de ser cristianos, seguimos teniendo una mentalidad irreal. Sí. Acá dice, pues aquí me tengo que esforzar para poder ver cómo le hago, para salir adelante de este problema y poder salir victorioso, y tengo que ver que esto y acá dice el Señor, todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Pero tenemos tan irreal la cabeza que siempre estamos pensando aquí con la mentalidad de acá. Le voy a platicar una historia, a ver si podemos comprenderla juntos. Imagínense unas personas que están en la oscuridad. Sí, están en la oscuridad. Nunca han visto la luz, siempre han estado en la oscuridad total, ¿verdad? De manera que entonces ellos piensan que son de una manera, pero nunca se han visto realmente como son. Y empiezan a pensar que son lo que no son. Pero como viven en la oscuridad, las cosas que alcanzan a percibir en la oscuridad, piensan que esa es la realidad. Porque por tantos años han vivido en la oscuridad, que las cosas como ellos se las imaginan, y como ellos las medio ven, y como ellos las medio oyen, y las cosas, entonces toman como realidad lo que ellos han experimentado durante tantos años, ¿verdad? De manera que ellos viven por la oscuridad en algo que no es real, porque todo se lo inventan. O todo lo escucharon que se lo dijeron otros, pero nunca lo han visto. Y le dijeron allá a sus padres, dijeron, tú nunca vas a salir de esta cueva, tú vas a ser un miserable porque naciste pobre, y pobre te van a enterrar, y sin ningún 5. Y el otro está ahí, sí, pues pobre. ¿Por qué? Porque esa es la realidad que vivieron en la oscuridad. Pero reciben a Jesucristo como Salvador personal, y entonces vienen a la luz. ¿Sí? Imagínense, estás en una cueva y estás ahí en toda la oscuridad, y de repente te sacan de la cueva, y si ¡pum!, brilla la luz, ¿qué pasa? Te quedas encandilado. Dígalo, estoy encandilado. No ve nada. No ve nada, porque está encandilado, ¿verdad? Pero si usted agarra a una persona de la cueva y lo saca usted en la noche y empieza a ver, y dice, ah, caray, alcanzo a ver algo, pero no totalmente. Pero no es como yo pensaba en la cueva. Hay estrellas, hay una luna, hay luz, hay unos árboles que veo aquí, o unas cosas que veo el agua, veo los arroyos. No me alcanzo a ver perfectamente yo, pero sé que hay algo que no entendía, algo diferente, algo que yo entendía mal porque estaba en la oscuridad en la cueva, pero fui sacado de esa condición, y ahora en la noche puedo ver algo más maravilloso. Pero entonces dice que después lo sacan para ver un atardecer, y entonces el atardecer es maravilloso, porque puede concebir el mundo, el que lo rodea, de una manera más completa, ya no como en la noche, sino ahora en el atardecer. Imagínense que lo saquen en la mañana, en un amanecer. Toda la naturaleza, los pájaros, las aves y todas las cosas va en un proceso. Va en un proceso hasta que entonces sale al mediodía y se da cuenta que los árboles que veía en la noche
no son exactamente como los veía en la noche, son de unas hojas de colores maravillosas. Y el mundo tiene un significado diferente y puede percibir el mundo tal y como es realmente. ¿Sí? Muchas personas apenas van saliendo de la cueva porque acaban de recibir a Jesucristo. Hay otros que ya están en el atardecer, otros que están viendo un amanecer nuevo, y otros están al mediodía cuando la luz es meridiana, porque han ido caminando y creciendo. ¿Puedes decir amén a esto? ¿Qué dice Daniel 12:3? A ver si no me equivoqué de la cita. Todos juntos dice: los entendidos. ¿Quiénes? Pregúntale que está a un lado: ¿eres entendido? Ah, bueno, entonces son estos pues. Los entendidos, ¿qué? Resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén, dígalo. Pero está hablando de los entendidos, no de los que están en la cueva aquí, bunga, 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 ¿me entiende? Porque piensa que la realidad es la irrealidad. Piensan como el mundo, actúan como el mundo, quieren hacer las cosas del mundo, están llenos de codicia, están llenos de un montón de cosas. Así no es la realidad. Ese no es el mundo que Dios creó, ese no es el propósito de Dios para la humanidad. Pero hay una oscuridad por todo el mundo, y los hombres aman más la oscuridad que la luz. Pero ahora que estamos siendo llevados a la luz, necesita nuestra mente ser renovada para que podamos comprender que lo que veíamos antes era irreal. La verdadera realidad ahora está en Cristo. La verdadera vida es Cristo. La verdadera razón de vivir eterna es Cristo. Él es nuestra provisión, Él es nuestra luz, y Él quiere que resplandezcamos en el firmamento, que seamos luz, para que ya no anden más personas en la cueva, en las tinieblas, sino que los traigamos a su luz admirable, para que puedan conocer ¿qué? La realidad. ¿La realidad cuál es? Dios no nos hizo para estar enfermos, Dios no nos hizo para estar fracasados, Dios no nos hizo para estar frustrados, Dios no nos hizo para vivir ahí en la mediocridad, Dios no nos hizo de esa manera, Dios no nos hizo para estar ahí angustiados, Dios no nos hizo para estar en estrés, desesperados, o la otra, deprimidos. Dios no nos hizo para vivir en la mentira, Dios no nos hizo para vivir en el divorcio, para vivir en el pecado, en la inmundicia. Dios no nos hizo así. El mundo es el que dice que Dios nos hizo para eso, pero eso no es real, es mentira, es oscuridad plena. Pero tenemos que experimentar la verdad, y la verdad nos hará libres a todos nosotros. ¿Y cómo conocemos y experimentamos la verdad? Permaneciendo en Él, permaneciendo en Cristo, en comunión con Dios y con nuestros hermanos, conociéndolo a Él, conociendo la palabra, escudriñando la escritura de día y de noche, orando en todo tiempo. Una casa y una iglesia de rodillas, su palabra el centro de nuestra fe y el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Vivimos ya no sobre la base del bien y del mal, vivimos bajo la teocracia, bajo lo que Dios dice en su palabra que es. Y aunque a veces no alcanzamos a entender quiénes somos, poco a poco vamos creciendo y entendiendo nuestra verdadera identidad: hijos de Dios, herederos del reino de Dios, coherederos juntamente con Cristo para vivir eternamente con Él. Amén. Denle un aplauso a Dios aunque sea. ¿Sabe por qué no le aplaudió a Dios? Porque a lo mejor todavía está usted bunga, bunga, bunga en la irrealidad. Dios dice quién soy yo, y yo creo lo que Dios dice que yo soy, pero tengo que vivir de acuerdo a ese estándar. Dejar que Cristo
produzca en mí el querer como el hacer y empezar a ser lo que verdaderamente soy, para lo que fui creado. Para que mis pensamientos sean transformados, dice, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar, para que podáis ver. Y dice Pablo, para conocerlo, para experimentar el poder de la resurrección y experimentar en mi vida los padecimientos de Cristo, la muerte de Cristo. Esa es la vida cristiana. Pero nos han vendido una vida cristiana medio mundanal, ¿verdad? Y le dicen, si vienes a la iglesia, que es bueno, y si traes tus diezmos, que es bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué es bueno que traes los diezmos? Porque usted está diciendo, yo no dependo del dinero, yo dependo de Dios. Pero cuando me cuesta trabajo sacar el dinero para mis diezmos, entonces quiere decir que el que reina, ¿quién es? El dinero, ¿verdad? Y luego le saco cuentas muchas a Dios. Yo se lo digo por experiencia, no creo que sean ustedes no lo hacen, yo lo he hecho. Y después termino pagándole más. ¿Para qué? Por si me equivoqué. Porque el bien es la mano del gobierno. Pero vivimos en un mundo de luz, pero con mentalidad de tinieblas. Y dice la palabra, cuídate que en ti no haya tinieblas, que esté la luz del evangelio de Jesucristo, el verdadero. De manera que entonces nosotros como pámpanos estamos unidos a la vid, y el propósito es que fluya la vida de Cristo, que es la vid, hacia los pámpanos. Y dice que si un pámpano se seca, o sea, el pámpano no lleva fruto, o sea, que fructifique, ¿cómo puedo saber que un hermano en Cristo está fructificando? Esto no saben, acá. ¿Cómo puedo saber que un hermano en Cristo está fructificando? Porque le sirve a Dios. Ve cómo la tienen bien concientizada, que es sobre la base de hacer. ¿Cómo sabemos que un hermano? ¿Cuál es la pregunta? A ver si estaban despiertos acá. ¿Que un hermano qué? ¿Si un hermano qué? ¿Qué dije? ¿Qué pregunté? Exactamente eso pregunté. Porque roba por él, pero no, yo no dije de eso. O sea, dije cómo sabemos que está fructificando, que está llevando fruto, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que permanece en la vid? ¿Y cuáles son los frutos? Claro, cuando vemos la fe de Dios en él, cuando vemos el gozo de Dios, la paz de Dios, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, cuando vemos que es un hermano sencillo, cuando es un hermano humilde, cuando es un hermano que ama a los hermanos, cuando ama a los demás, cuando perdona, cuando hace todo esto, vemos que la vida de la vida en él. Pero si no lo agarran, no se deja ni curar parado y hace lo que le da su regaladísima gana, y eso sí es para Dios lo que estoy haciendo, es un rebelde. ¿Está claro o no está claro? ¿No se ve la vida de Cristo en él? Sí va conmigo. Porque estamos en el bunga bunga aquí, a lo que yo digo, como yo digo y cuando yo digo. Pero necesita ser transformado el espíritu en nuestro entendimiento para que podamos ver cuál es el propósito de Dios, porque si no, entonces vamos a querer vivir como cristianos haciendo las cosas como el mundo. Vamos juntos en esto. Amén, ¿verdad? Vamos juntos. De manera que entonces aquí la palabra de Dios dice en Juan capítulo 15, dice más adelante en el 16, verso 16, déjenme nomás encontrarlo aquí. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Primero les dijo siervos, y aquí en el capítulo 15 les dice amigos. Y en el capítulo 20 le dice hermanos. Empiezan por ser siervos, después amigos de Cristo y después hermanos en Cristo. Es un proceso de la vida cristiana. Cada vez más luz, más de Cristo en nosotros. ¿Sí? Y dice: ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque
todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Dice, y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Vayan, dígale. Otra vez. Vayamos, ¿verdad? Y llevemos ¿qué? Mucho fruto. En esto va a ser glorificado nuestro Padre Celestial. Aquí está muy clara la palabra de Dios. Bien clara. ¿Sí? El propósito de Dios no es nada más que seamos pámpanos y que se vea la vida de Cristo en nosotros, sino que a través de esta vida de Cristo vayamos. Porque si no vamos, entonces no se multiplica el fruto. Puede haber fruto, poco fruto, más o menos buen fruto o mucho fruto. El propósito de Dios es que llevemos mucho, que muchas personas sean alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Pero para eso tenemos que ir. ¿Sí? Ir. Dice que la palabra de Dios, que vayamos para que las personas reciban el Evangelio de la salvación. Dice, bautizándolos y enseñándoles. No podemos ir, llevar el Evangelio y dejar a las personas. Tenemos que ir, llevar el Evangelio y estar con ellos hasta que estas personas conozcan a Dios, experimenten el poder de Dios y sean unidos al cuerpo de Cristo, la iglesia, y estén en comunión con otros hermanos en las casas, para que vayan juntos creciendo y desarrollándose unos a otros. No es nada más llevar el Evangelio, es cuidándolos, enseñándolos, todas estas cosas. ¿Puedes decir amén? De manera que el propósito de Dios no es nada más que permanezcamos en Él y que llevemos frutos. Porque hay muchos que dicen, no, pues es que yo tengo una fe tremenda. ¿Y qué? Porque la fe que no obra de nada sirve. Amén. O sea, el propósito de Dios es establecer su reino no nada más en nosotros, sino a través de nuestras vidas. El evangelio de la verdad. Por eso estamos desafiados a ir a los campos, a ir a todas partes, a llevar el evangelio a los vecinos, a las personas, pero no nada más hablarles de Cristo, llevarles no una doctrina, llevarles la vida, para que reciban la vida de Dios y que experimenten un cambio total de su manera de vivir, que salgan de la cueva y que dejen de vivir en el bunga bunga y que vengan a la luz y conozcan con todo su esplendor quiénes son, por qué Dios nos ama y por qué tiene un propósito eterno con nosotros. Tenemos que estar en su palabra. Qué bueno que muchos hermanos están en el ¿cómo se llama? El Instituto Bíblico, porque están conociendo la palabra de Dios. Paso número 1, conocerlo a Él, pero también tienen que experimentar la palabra. Y si usted tiene una responsabilidad aquí en la iglesia, si es un servidor o es un maestro, no sé, y usted se fue al Instituto Bíblico, tiene que hablar con los maestros y todo para poder dar un orden, porque no puede ser que toda la iglesia se vaya a la enseñanza y nos quedemos aquí sin nadie que nos pueda ayudar. Imagínense que lleguen y digan, ¿y Lucano? Pues no sé, se fue al Instituto Bíblico. Pues ¿cómo? O sea, tengo yo una responsabilidad, tengo que ver cómo puedo lograr seguir sirviendo a Dios en mi responsabilidad, o disminuir un poco mi responsabilidad para poder ir hacia allá y crecer, correcto. Pero no puedo abandonar mi puesto nada más así. Ese, como dijo mi general Villa, me lo ajusilan. Pues ¿cómo que deja el puesto? Pues nos deja vulnerables. ¿Va conmigo en lo que estoy diciendo? O sea, yo le animo para que vaya al Instituto Bíblico, pero sabe que usted tiene una responsabilidad, tiene que ver el orden de Dios para poder que estén las cosas bien. Porque si no, entonces los músicos, imagínate que se fueran todos al Instituto Bíblico, pues no tenemos servicio a las 8. ¿Sí? Se me fue. Ya está. Amados hermanos, la vida es una vida preciosa en Cristo. Pero tenemos que salir de esa cueva muchas veces. En muchas áreas de nuestra vida seguimos viviendo en la cueva. Nuestro éxito no está en lo que tenemos. No nos dejemos llevar por el mundo. No nos vayamos con la finta, ¿verdad? Pero tampoco
considero que una persona debe estar en una hamaca y decirle, pues aquí Dios me va a mandar las cosas. Pues tampoco. Hay un principio también de Dios en todas las cosas, pero tengo que estar confiando en Dios, no en una actitud pasiva, sino una actitud ¿qué? Activa. Por dentro, descanso. Dígalo conmigo. Por dentro, a ver, haga. Por dentro, descanso en Dios. Por fuera, Cristo es el que actúa. Yo sigo descansando. A ver, otra vez, dígalo. Agarre aire. Por dentro, descanso en Dios. Por fuera, trabaja Dios y descanso por dentro. En cambio, el trabajo en el mundo es, ¿verdad? Trabajo por dentro y por fuera y no me alcanza el tiempo. Y estoy ahí angustiado porque ando para todos lados y no hay cómo hacerme pedazos para poder lograrlo. ¿Sí? Pero el éxito de la vida del cristiano es vivir descansando. Dígale, hermano, el éxito de la vida cristiana es vivir descansando, trabajando. Porque Dios es el que actúa, pues, y es la obra ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, porque ahora yo sé que muchos reciben esta palabra y van a empezar a experimentar lo que es salir de muchas cosas que creíamos que eran reales, porque así nuestra mente estaba acostumbrada a la oscuridad. Pero ahora, en la medida que va resplandeciendo la luz de Cristo, va transformando nuestro entendimiento para que comprobemos quiénes somos y a qué hemos sido llamados en Cristo Jesús. Él es la vid y nosotros los pámpanos. No es sobre la base de hacer que somos, es sobre la base de estar unidos a Cristo que somos.